Estamos leyendo el libro ¿Qué pasó el 25 de mayo? Un relato de Graciela Montes de la editorial Coligüe. Hoy compartimos la quinta parte. El norte se resiste. A mediados de 1810, después de enviar una expedición al Paraguay y una flota a Montevideo, la primera junta armó una tercera campaña. Debía dirigirse a las provincias del interior primero y luego al Alto Perú. En las provincias del interior no se sabía bien qué iba a suceder. Había grupos favorables al nuevo gobierno, pero los funcionarios españoles tenían muchos amigos y mucho poder. En Córdoba, la ciudad más importante, se organizó un movimiento contra la primera junta. Se habían aliado al gobernador Gutiérrez de la Concha, el coronel Allende, el obispo Orellana y Santiago de Liniers, el ex virrey y héroe de la Reconquista. A principios de agosto llegó a Córdoba la expedición porteña. No le costó mucho dominar la situación. Desde Buenos Aires llegó una orden muy precisa. Había que fusilar a todos los jefes sublevados, salvo al obispo. Fue una acción enérgica y violenta, que seguramente recordaba la de los jacobinos en Francia, y que sirvió para definir la situación. De inmediato, en las demás ciudades del interior, grupos patriotas se adueñaron del poder y se subordinaron a la Junta de Buenos Aires. Hasta Salta o Jujuy, todo estaba relativamente bajo control, pero las cosas se complicaban al llegar al Alto Perú. Lima estaba muy cerca y el poder militar del virrey del Perú era por lo menos similar al de la Junta de Buenos Aires. Los criollos del Alto Perú, comerciantes o mineros, no estaban demasiado seguros de que conveniese subordinarse a ninguna de las dos capitales. Tanto Lima como Buenos Aires los expoliaban. Además, había en el Alto Perú una gran población indígena, muy convulsionada desde el levantamiento de Túpac Amaru, que preocupaba a los criollos tanto como a los españoles. Lo cierto es que, como las fuerzas eran bastante parejas, la campaña del Alto Perú quedó en cierto modo congelada. Había tantos triunfos como derrotas, y la situación no podía modificarse. Los patriotas avanzaban y luego retrocedían, volvían a avanzar y de nuevo a retroceder, una y otra vez. La primera campaña comenzó con un triunfo porteño, el de Suipacha, en noviembre de 1810. Enseguida todo el Alto Perú se sublevó en favor de los patriotas: Potosí, Cochabamba, Charcas, La Paz. Los porteños pudieron avanzar hasta el río Desaguadero, el límite entre el Alto Perú y el Bajo Perú, es decir, entre lo que son hoy Bolivia y Perú. Pero no podían llegar a Lima y conquistarla. No tenían suficientes hombres ni suficiente equipo. Pactaron una tregua. Pero poco antes de que la tregua terminara, los realistas los atacaron y los derrotaron en Huaqui. Descalabrado, el ejército porteño retrocedió hasta Salta y todo el Alto Perú volvió a caer en manos de los realistas. Los porteños habían aprendido algo. Los ejércitos realistas que entraban por la quebrada de Humahuaca hasta Salta eran una amenaza tan grande como la flota de Montevideo. Y habían aprendido algo más. Potosí era imprescindible. Sin la plata de Potosí no había recursos para pagar la guerra. En marzo de 1812, 8 meses después del desastre de Huaqui, el general Belgrano se hizo cargo del ejército del norte. Un ejército hecho añicos, desorganizado, desmoralizado, en el que los soldados desertaban y faltaba de todo. Mientras tanto, desde el norte, el general realista Pío Tristán avanzaba con sus tropas por la quebrada. Belgrano sabía bien que no podía hacerle frente con ese ejército tan abatido. Entonces tomó una decisión. Se iría junto con los pobladores y dejaría sin recursos al enemigo. Los realistas entrarían en territorio jujeño, pero no encontrarían alojamiento, ni víveres, ni ayuda. Esto fue el éxodo jujeño, en que toda una provincia abandonó sus casas y lo siguió a Belgrano en su retirada hacia el sur. Dejaron atrás Salta y llegaron a Tucumán. Desde Buenos Aires llegaron órdenes de continuar en retirada hasta Córdoba, pero Belgrano desobedeció. Se hizo fuerte en Tucumán y presentó batalla el 24 de septiembre de 1812. Fue un gran triunfo. Entonces fueron los realistas los que empezaron a retroceder, y Belgrano el que los fue persiguiendo. En febrero de 1813 volvió a vencer al ejército de Tristán.
esta vez en Salta, y se adueñó de las armas y del equipo y tomó prisioneros a todos los sobrevivientes. Fue igual que después de Suipacha, todo el Alto Perú lo acompañó. Belgrano entró en Potosí, pero el gobierno de Perú rearmó su ejército y lo puso a las órdenes de un militar muy experimentado, Joaquín de la Pezuela. Belgrano intentó aumentar el número de sus soldados incorporando un grupo de indios, pero no había llegado a instruirlos cuando los realistas los atacaron y lo derrotaron en Vilcapugio. Era el 10 de octubre de 1813. Los oficiales del ejército le recomendaban esperar, pero Belgrano no les hizo caso. Atacó a los españoles en Ayohuma, apenas un mes después de la derrota de Vilcapugio, y su ejército fue prácticamente destrozado. La segunda campaña al Alto Perú había terminado, como la primera, en un desastre. Se repitieron las escenas. Belgrano retrocedió hasta Tucumán, Pezuela ocupó el Alto Perú y llegó hasta Salta, una ciudad que ya se había acostumbrado a estar a veces en manos patriotas y a veces en manos de españoles. Sin embargo, al enterarse de la caída de Montevideo, Pezuela decidió retirarse. Sabe que Buenos Aires podría concentrar todos sus esfuerzos en el norte. A principios de 1814, Belgrano fue reemplazado por José de San Martín en el mando del Ejército del Norte. Pero San Martín no tardó en darse cuenta de que ese camino hacia el Perú estaba condenado al fracaso. El único modo de entrar a Lima era pasando antes por Chile. Para entrar a Chile, antes había que organizarse en la provincia de Mendoza. Fue por eso que San Martín pidió al gobierno de Buenos Aires que lo enviase a Cuyo. Se le confió el cargo de gobernador intendente. Entretanto, el ejército del norte quedó al mando del uruguayo José Rondó, que en 1815 inició la tercera campaña. Empezó con un triunfo y avanzó, al igual que en las otras dos campañas anteriores, hasta el Alto Perú. Volvió a levantarse el Alto Perú, todo en favor de los patriotas. Pero sucedió lo de siempre, los realistas los esperaron y los dejaron avanzar. Luego golpearon. En noviembre derrotaron por completo al ejército patriota en la batalla de Sipe-Sipe. Estamos leyendo el libro ¿Qué pasó el 25 de mayo? Un relato de Graciela Montes de la editorial Coligüe. Hoy compartimos la quinta parte. Y recordá que este libro lo podés encontrar en la Biblioteca Popular Rafael Obligado de San Pedro.